Hola, soy Pepe Pérez Rivera. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio a Hombros de Gigantes. Desde aquí intentaremos abrir una ventana hacia la física y la química de secundaria. Si la propuesta te parece interesante, ánimo y vamos al lío. Vamos a estudiar para el curso de segundo de bachillerato y dentro del tema compuestos de carbono, la nomenclatura y formulación de éteres y alcoholes. Veremos que ambos tienen un origen común, por ello los analizamos conjuntamente en este vídeo. Empezaremos con los éteres. Se trata en este caso de un oxígeno sp3 que está puenteando a dos cadenas de carbono. Nuestra referencia va a ser la molécula de agua. Vamos a tomar los hidrógenos que acompañan al oxígeno en esta molécula y los vamos a sustituir por dos cadenas de carbonos. En el primer ejemplo, por dos metilos. Vamos a tener tres nombres para los éteres. En el primer caso hablaremos del dimetiléter, todo ello en una única palabra. En el segundo caso separaremos el término éter dimetílico. Y en el tercer tipo de nomenclatura escogeremos como cadena principal uno de los dos radicales, en su caso el más largo, dado que en este caso son iguales el que queramos. En nuestro caso hablamos de un metano. Ten en cuenta que como radical es metilo, pero como cadena principal se trata del metano, un solo carbono, metano. Todo el resto lo nombraremos como un radical terminado en oxi, como tiene un carbono, metoxi. De manera que nuestro compuesto será el metoximetano. En la figura puedes observar cómo la estructura de la molécula de agua en la figura de arriba es enteramente igual a la estructura del éter dimetílico, simplemente sustituyendo los dos hidrógenos por dos metilos. Veamos un segundo ejemplo. En este caso tenemos un radical metilo y un radical etilo. Como siempre los nombraremos por orden alfabético. Etilmetiléter, todo junto en una única palabra. O bien, éter etilmetílico, también en orden alfabético. Cuando escogemos la tercera opción, tomaremos el etilo como cadena principal por ser ahora más larga. Y todo el resto será el radical metoxi. Ten en cuenta que hay un carbono, por tanto, met. Metoxi etano. Etano, porque hablamos de una cadena ahora de dos carbonos. En la figura, en verde, se representa la cadena principal, en azul, el radical que la acompaña. Metoxietano. Las aplicaciones de los éteres incluyen, entre otros, disolventes, pegamentos y, en determinado momento, el éter dietílico se utilizó como anestésico. Veamos a continuación los alcoholes. En los alcoholes tenemos un OH como grupo característico. Ten presente que el OH en química inorgánica era un hidróxido iónico. En este caso hablaremos de un alcohol grupo OH covalente. Nuestra referencia de nuevo vuelve a ser la molécula de agua. Si en el caso de los éteres decíamos que sustituíamos los dos hidrógenos por cadenas de carbonos, ahora en los alcoholes solamente vamos a sustituir uno de ellos. A la hora de nombrarlo, indicaremos la terminación ol o bien utilizaremos el término alcohol terminado en ílico. Veamos el primer ejemplo. CH3OH es el alcohol más sencillo. Sustituimos el hidrógeno del agua por un metilo. Metanol. Metanol o alcohol metílico. Met, un solo carbono. Entre las aplicaciones, disolvente, anticongelante y combustible. Veamos un segundo ejemplo. CH3CH2OH. Ahora sustituimos el hidrógeno en el agua por un etilo. Se trata del etanol o bien alcohol etílico. Esta es nuestra sustancia. Cuando estudiamos el etanol, es imprescindible analizar los efectos de su uso indebido, del abuso de esta sustancia.
Cuando utilizamos esta sustancia se hace indispensable pensar en los efectos a corto plazo del abuso de su consumo. El primer efecto que observaríamos sería una cierta desinhibición, seguido de un estado de una cierta euforia, relajación, aumento de la sociabilidad, seguiría una cierta dificultad para hablar cuando ya el consumo empieza a ser importante, dificultad para asociar ideas, descoordinación motora cuando ya el consumo es notablemente importante y finalmente el efecto más grave de todos ellos, intoxicación aguda. Tendremos que tener muy especial cuidado con el abuso para no llegar nunca a una situación en la que podemos poner en riesgo claramente nuestra vida. Cuando hablamos de consecuencias a muy largo plazo, en este caso aparecen problemas de inflamación del hígado, cirrosis, enfermedades cardiovasculares, cánceres de garganta, laringe, estómago, úlcera gástrica, pueden aparecer lagunas de memoria, delirium tremens, psicosis, demencia y finalmente rechazo social, ruina económica, ruina laboral. Mucho cuidado con la bebida, mucho cuidado con el abuso de la misma, bebe con moderación y mucho sentidillo. Volvamos al estudio de la química del carbono, en particular de los alcoholes. Vamos a estudiar este ejemplo en el cual podemos observar un alcohol en el extremo de nuestra cadena y una ramificación, un metilo. Debemos, parece claro, empezar por la derecha para que los localizadores sean los más bajos posible, 1, 2, 1 para el alcohol, 2 para el metilo, con lo cual tendríamos metilbután, un ol. Sería metilbutanol, el metilo lo podemos localizar al principio del todo y el alcohol hay que localizarlo justo inmediatamente antes del término ol, con lo cual abrimos, separamos los dos términos de la palabra y ahí en medio introducimos el 1 localizador del grupo ol. Veamos este otro ejemplo. Aquí estamos ante un diol, dos alcoholes. Recuerda que cuando se repite un mismo grupo necesitamos un prefijo multiplicativo, diol. A la hora de localizarlo también parece obvio que tendremos que empezar por la derecha, localizadores 1, 2, con lo cual ese 1, 2 tiene que ir justo antes del diol. El nombre base sería butanodiol. Lo rompemos para colocar ahí en medio inmediatamente antes del diol los localizadores 1, 2. Butano 1, 2, diol. De nuevo tenemos otro diol, ahora con una ramificación, en concreto con un metilo. Parece también claro que vamos a tener que empezar por la derecha y enumerar localizadores 1, 2, 3, frente a los 2, 3, 4 cuando empezamos por la izquierda. Con lo cual tendríamos metilbutanodiol, en donde hay que localizar los distintos grupos. El metilo inicialmente, 3-metil, y de nuevo rompemos el término para introducir los localizadores del diol. 3-metilbutano, 1,2-diol. Un cuarto ejemplo. Observa que ahora tenemos un alcohol, un grupo eno y el metilo. La prioridad está en el alcohol. A medida que vayamos avanzando, los distintos grupos que van apareciendo van ganando prioridad. Por tanto, el grupo alcohol va a ser el que ahora aparezca en el carbono número 1. Empezaremos por la derecha y por tanto el alcohol aparece en carbono número 1, el metilo en carbono número 2 y el grupo eno en carbono número 3. El nombre base sería metilbutenol, butenol, ten en cuenta que butanol era butano era con enlaces sencillos, ahora hablamos de buteno, un enlace doble, por tanto buteno pero con la terminación ol del alcohol, butenol, metilbutenol. El metilo lo localizamos inicialmente, el grupo eno justo antes, con lo cual rompemos el nombre, metilbut, y ahí en medio colocamos el localizador, y también inmediatamente antes del alcohol, del ol, el localizador 1. 2-metilbut 3 en 1-ol.
Aquí tenemos otro ejemplo. Ten en cuenta que este es un alcohol derivado del benceno. Este compuesto va a ser el ciclohexa 1,3,5-trien-1-ol. El carbono número 1 será el carbono en el que se sitúa el grupo OH. Este compuesto tiene un nombre no sistemático, que es el fenol. Observa de nuevo que esta figura está girada a 60 grados hacia la derecha en sentido horario con respecto a la que tenemos en la fórmula a la izquierda. Y ten en cuenta también que se representan los 3 dobles enlaces en lugar de representar la circunferencia dentro del anillo de 6 carbonos. Y es todo en esta ocasión. Si te pareció interesante la propuesta, nos vemos caminando entre la ciencia, como siempre, subidos a hombros de gigantes.